Vamos a hablar sobre la guerra en Siria. Mi nombre es Cristian Chica y estoy acompañado por mis compañeros Julián Ortiz, Sebastián Rodríguez y José Valencia. Bueno, ¿cómo empezó? ¿Cómo era Siria antes de este conflicto? En Siria se vivía mucha corrupción por la política que se vivía a diario. Grupos de adolescentes revolucionarios empezaron este conflicto, lo cual produjo que esto avanzara y en Siria, como le conocemos hoy, haya una guerra que no termina. ¿Por qué está durando tanto esta guerra? Un factor clave ha sido la intervención de las potencias regionales y mundiales. Su apoyo militar, financiero y político para el gobierno y la oposición ha contribuido directamente a la intensificación y continuación de los enfrentamientos y convertido a Siria en un campo de batalla de una guerra subsidiaria. También se ha acusado a las potencias regionales de fomentar el sectarismo a lo que era un estadio ampliamente secular. Las divisiones de la mayoría sunita y los chiitas alawitas han provocado que ambas partes cometan atrocidades que no solo han causado una enorme pérdida de vida, sino ha destruido comunidades, fortalecido posiciones y reducido las esperanzas de lograr una solución política. ¿Cuál ha sido el impacto de esta guerra? Hasta el momento ningún organismo investigativo sabe a ciencia cierta la cifra de muertos que ha causado esta guerra. Se calcula que la cifra de muertos asciende a más de 470.000. Uno de los mayores impactos que ha causado este conflicto después de las muertes es la migración masiva de refugiados sirios hacia países como Líbano, Jordania y Turquía. También algunos grupos de refugiados sirios han buscado asilo en Europa. Cerca del 70% de la población no tiene acceso a agua potable y son muchas las necesidades básicas por las que están pasando estas personas, tales como la falta de alimentos, educación y la pobreza absoluta, debido a que las partes en conflicto han rechazado los organismos internacionales y las ayudas humanitarias. El país prácticamente está en ruinas y su reconstrucción, si llegase el conflicto a su fin, sería un proceso largo y muy difícil. ¿Qué ha hecho la comunidad internacional para poner fin al conflicto? La comunidad internacional concluyó que debido a que ninguna de las partes en conflicto es capaz de infligir una derrota, la única salida para poner fin a la guerra es una solución política. La ONU envió un representante, el señor Staffan de Mistura, quien describió el fracaso de las últimas conversaciones como doloroso y decepcionante. Las conversaciones de paz del 2014, conocidas como Ginebra II, no tuvieron ningún éxito, y la ONU responsabilizó al gobierno sirio de su fracaso. En enero del 2016, Estados Unidos y Rusia mediaron entre ambas partes del conflicto para buscar un acercamiento de diálogos en Ginebra, que incluía un cese al fuego y un periodo de transición que convocara a elecciones. Muchos han sido los acercamientos para poner fin a este negocio, a este conflicto, pero hasta ahora ninguno con éxito. Tal vez una acción militar de Estados Unidos podría dar un giro al conflicto y poner a prueba el gobierno de Al-Assad. De todas maneras, lograr una solución a la guerra no sería fácil. Depende de cómo responda el gobierno de Siria y sus patrocinadores, principalmente Rusia. Entre tanto, esta guerra cobrará muchas vidas de personas inocentes, como nos ha tocado ver en las noticias, especialmente los niños. Bueno, pues les voy a explicar cómo estalló la guerra civil. A medida que el levantamiento de la oposición se extendía, la represión del gobierno se intensificaba. Los simpatizantes de la oposición comenzaron a armarse, primero para defenderse y después para expulsar las fuerzas de seguridad de sus regiones. Al-Assad prometió aplastar lo que llamó terrorismo, apoyado por el exterior, restaurar el control del Estado. La violencia se incrementó rápidamente en el país, se formaron cientos de brigadas rebeldes para combatir a las fuerzas del gobierno y lograr el control de las ciudades y poblados. En 2012 los enfrentamientos llegaron hasta la capital de Damasco y la segunda ciudad del país, Alepo. Para entonces el conflicto ya se había convertido en más que una batalla entre aquellos que apoyaban a Al-Assad y los que se oponían a él, y adquirió pronto características secretarias, enfrentándose a la mayor
sunita del país contra los chiitas, alawitas, la rama musulmana a los que pertenece el presidente. Esto arrastró a las potencias regionales e internacionales, lo cual añadió otra dimensión al conflicto. En junio de 2013, Naciones Unidas informó que 90.000 personas habían muerto. Bueno, pues ahora les voy a explicar quién está peleando contra quién. La rebelión armada de oposición ha revolucionado significativamente desde sus comienzos de la guerra. Actualmente la oposición, es decir, quienes desean la destitución del presidente Al-Assad,